Cuando nosotros nos referimos a este curso especializado específicamente en derecho penal, tenemos una temática muy importante, que es conocer específicamente el derecho penal como su parte general. Por lo tanto, quisiéramos tener una breve descripción del curso. El contenido es que cuando hablamos de derecho penal general, mis estimados participantes, partimos que el derecho penal en general y de su ciencia propiamente dicha, se refiere a unas cuestiones muy comunes a todas y cada una de las múltiples figuras delictivas, que comprenden desde ya una serie de categorías de carácter general, pero al mismo tiempo una serie de reglas sobre las normas penales y sobre estas normas penales, en especial la ley penal. Por lo tanto, la interpretación de las normas penales, la respectiva aplicación y su ámbito de vigencia temporal en el tiempo tiene un carácter espacial. Específicamente, si abordamos temáticas sobre el delito en general y sus respectivos subelementos. Es así que cuando hablamos del derecho penal, parte general, estamos hablando también sobre las diversas sanciones penales que van en su momento acompañadas, como son las respectivas penas, las medidas de seguridad y sanciones criminales a las respectivas personas jurídicas y no solamente a las personas naturales. Como temario, pues, vamos a ir analizando la parte introductiva, el derecho penal en general propiamente dicho, la evolución de las ideas penales, la teoría del delito y el estudio y clasificación de los delitos propiamente dichos. Entramos, por lo tanto, en materia. Ustedes pueden ver, cuando analizan la temática del derecho penal general, es que es muchas veces recomendable utilizar, pues, el presente material que les estoy presentando en una forma continua, debido, pues, a esta naturaleza secuencial que tiene el derecho penal general de carácter objetivo y contenidas en su momento en una serie de sesiones a fin de poder conceptualizar los delitos y analizar sus referentes elementos, específicamente el bien jurídico tutelado, de la perspectiva de la doctrina penal y de la legislación penal vigente en el Perú, de acuerdo a los planes de estudio que tiene cada país, y específicamente el Perú. Por lo tanto, comprender bienes jurídicos tutelados dentro del derecho penal general implica que para la norma legal peruana, una serie de elementos que lo componen e integran y que con elementos que a entender nos llevan a una forma de su respectiva prosecución y la clasificación de acuerdo a su gravedad, pero también la existencia de las excusas absolutorias, así como las modificativas propias vinculadas al delito. Esto nos lleva a entender, mis estimados participantes de CAC, que hay una secuencia didáctica cuando hablamos del derecho penal general, específicamente la temática de los delitos, es decir, tenemos por un lado contra el Estado, contra la colectividad, delitos contra las personas, delitos contra el patrimonio, inclusive delitos contra el proceso electoral y otro tipo de delitos. Por lo tanto, en esta dicotomía de delitos, y quiero detenerme unos minutos en este PPT, es vincularnos justamente cuando hablamos del derecho penal general, esta propia naturaleza inmersa en el tópico, ¿no? Este derecho que puede atentar específicamente contra la propia naturaleza del ejercicio público de la abogacía, en su accionar en procura justamente de la lucha contra la delincuencia. Todas las penas están taxativamente pues, contenidas en el Código Penal vigente de la República del Perú. No solamente eso actualmente, esto nos lleva a pensar que hay una serie de delitos dentro del derecho penal general que van contra las personas, en este caso personas naturales, pero en su momento también contra personas jurídicas, empresas. Por lo tanto, ustedes como discentes o estudiantes del derecho penal y participantes de un curso especializado en derecho penal de ENCAC, deben ser capaces de identificar qué delitos se cometen en su momento contra la vida de las personas o la integridad corporal, así como estableciendo el bien jurídico que se tutela, así como una serie de elementos típicos que van en su momento identificando cuáles se llegan a perseguir de oficio, estableciendo en su momento cuáles se pueden considerar graves, cuáles se persiguen por querella, conceptualizando en su momento inclusive ámbitos como la riña o estableciendo ámbitos calificativos como la premeditación, la ventaja, la alevosía e inclusive la traición. Vinculados en este escenario, por lo tanto, cuando analizamos el ámbito del derecho penal general, había que en su momento conocer qué delitos se pueden cometer contra la persona humana. Es decir, determinar en sí ese contenido del delito gravoso, ¿no?
que puede generar pues una afectación directa a la persona, del individuo, del ser humano, pero que en su momento nos conduce a una reflexión de tener en cuenta cuando consideramos esto como identificar su respectiva clasificación. Es decir, definir en su momento esos elementos típicos y su respectivo bien jurídico tutelado en su momento. Por consiguiente, hay que tener presente que muchas veces cuando se analiza la temática del derecho penal general, establece inclusive cuadros comparativos donde se identifican el tipo de persecución del delito y cuáles son en su momento delitos graves o en su momento delitos inclusive no graves que pueden ser tipificados específicamente como faltas. Por consiguiente, usted tiene, mi estimado participante del curso especializado en Derecho Penal de ENCAC, un derecho que tiene una parte objetiva, pero asimismo de manera interna y externa. Y cuando hablamos de este derecho objetivo interno, este tiene dos vertientes, tanto público como en su momento también privado. Y por otro lado está este derecho subjetivo, que deberíamos siempre dejarlo aparcado, dejado de lado, porque un derecho no puede admitir en este caso subjetividades. El derecho tiene que ser consciente en todo momento y en toda circunstancia. Por lo tanto, no puede haber este tipo de situaciones de ambivalencia de carácter jurídico legal, porque puede generar pues una serie de errores que pueden afectar el recto administración de justicia y por lo tanto habría que ser consecuentes con las actividades que son propias y que les asisten justamente a todos los ciudadanos de nuestro país administrados y también a aquella persona que puede ser imputada, teniendo en cuenta que siempre hay algo presente en todo momento y en toda circunstancia. ¿Y cuál es? La presunción de inocencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente nosotros, estimados participantes, porque esto nos permite tener muy en cuenta este tipo de, este tipo de oscilaciones por las cuales se desenvuelve el derecho propiamente dicho, ¿no? Entonces, eso es muy importante de manera reflexiva tenerlo presente en todo momento y en toda circunstancia. Por consiguiente, cuando estamos analizando el derecho penal general, no solamente vemos esta situación objetiva y subjetiva, sino también somos conscientes que este derecho penal es una rama del derecho público interno, pero también que es relativo justamente al delito, a los delitos, a las penas, pero también en su momento a las medidas de seguridad que tienen por objeto la creación y conservación del orden social de un determinado país, de una determinada sociedad como la peruana. Es así que usted tiene dentro del derecho penal general al delito, que son todas las acciones u omisiones sancionadas por la ley penal y tiene que ver muchas veces con las conductas típicas, pero también antijurídicas, culpables y punibles por el derecho penal peruano. Y todos estos delitos taxativamente penalizados y contenidos ya en el Código Penal peruano vigente. Pero por otro lado, cuando habla del derecho penal general, tiene usted la pena. Y la pena, pues, es ese castigo justamente legalmente impuesto por el Estado al delincuente para conservar el orden jurídico en una determinada sociedad. Y eso es muy importante tenerlo muy en cuenta en todo momento y en toda circunstancia, porque eso nos da una garantía de estabilidad jurídica y de carácter y de estabilidad social. Pero también tiene usted justamente esa pena. ¿Y qué viene a ser la pena? La pena en sí, mis estimados, es ese castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente. Perfecto, ¿no? Para conservar pues ese orden jurídico dentro de la sociedad. Y al mismo tiempo, dentro del derecho penal general, existen pues las famosas medidas de seguridad, que son estas medidas de prevención para evitar de nuevos delitos, sobre todo disminuir el ámbito de la peligrosidad. No solamente eso, cuando usted analiza la temática del derecho penal general, tiene el derecho penal general con un ámbito introductivo de lo que es el derecho penal, las penas, pero vinculada a la teoría de la ley penal propiamente dicha y sobre todo un aspecto medular del derecho penal general, la teoría del delito. Y es esa teoría de las penas vinculadas a las medidas de seguridad. Dicho el manifiesto, habría que mencionar, y en su momento tal vez habrá que mencionar, comentarlo, existe también un derecho penal especial, ¿no? Y el derecho penal especial pues tiene que ver con los delitos en particular, con penas y medidas de seguridad aplicables a cada caso concreto.
Pero lo que nos interesa hoy en día en la presente jornada académica es analizar este derecho penal general y específicamente pues esta teoría de la ley penal con su acompañamiento de teoría del delito propiamente dicha. Una vez definida esta situación, tenemos pues una serie en el ámbito introductorio del derecho penal general, unas generalidades que son características del derecho penal vinculadas específicamente al escenario de la ciencia penal. La ciencia penal que tiene que ver con una evolución de las ideas penales, ¿no? Que a lo largo del tiempo pues han tenido una plasmación y que han permitido inclusive conocerlas como una suerte de evolución o de carácter punitivo de la pena por parte del legislador. Hoy en día tal vez hay una tendencia, una corriente de querer pues aumentar, en este caso, la sanción penal, de aumentar el número de, en este caso, eh, pertinente de las penas, creyendo que aumentando los años de pena privativa de libertad para castigar a un posible infractor de las leyes penales puede justamente motivar que las penas se reduzcan a su mínima expresión, ¿no? Entonces, esa es tal vez una prosecución de lo que se está viendo en el derecho del penal general. Pero también están las escuelas penales, pues que proponen ciertas teorías con respecto a cómo criminalizar, penalizar las faltas, pero también pues las acciones gravosas de las faltas graves y muy graves cometidas justamente por los infractores a las leyes penales. Y por otro lado, también dentro del derecho penal general muchas veces se habla de la parte histórica del derecho penal, ¿no? La parte punitiva, cómo se gestó, cómo nació. Por lo tanto, usted tiene por un lado ese derecho penal propiamente objetivo y el derecho penal subjetivo que les estuve comentando minutos atrás. Pero no solamente en este escenario. Usted tiene un derecho penal en la parte general, un derecho sustantivo propiamente dicho, y el derecho objetivo. El derecho sustantivo, pues son las normas propiamente dichas, ¿no? Que están contenidas en el Código Penal vigente, y el derecho objetivo tiene que ver con la parte procesal del derecho penal propiamente dicho. Nos referimos, en este caso, al Código Procesal Penal vigente en nuestro país. Entonces, definido lo que es el derecho penal sustantivo por un lado y por otro lado el derecho penal adjetivo, podemos pues tener muy en claro el ámbito de las ciencias penales, que es parte integrante del derecho penal general. Tiene que ver mucho con la criminología y la criminalística, ¿no? Muy vinculada justamente al ámbito del delito, ¿no? En este caso, indagar sobre los vestigios, los restos, los indicios, la prueba, los sucedáneos y construir pues el escenario del crimen con la finalidad de poder encontrar a personas responsables de haber cometido un delito. Pero no solamente eso, usted tiene pues en la parte de la criminología partes muy importantes dentro del derecho penal general como la antropología, la sociología, la psicología, ayudado justamente en todo este ámbito del estudio del derecho penal general. Derecho penal no va solamente acompañado de manera solitaria, sino que va inclusive con otras áreas como puede ser inclusive hasta con la endocrinología, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de analizar la temática del derecho penal general. Pero usted tiene pues la criminalística y la criminalística nos conduce mucho al escenario de la medicina legal, ¿no? La medicina legal dentro del derecho penal propiamente dicho. Pero cuando seguimos analizando y tenemos seguido aprendiendo el contenido del derecho penal general, usted tiene la evolución de las ideas penales. Por un lado, mis estimados, tienen muchas veces esa venganza privada, la venganza divina de Dios, de un ser supremo, una venganza pública, colectiva, una etapa humanitaria, inclusive una etapa de carácter científica, para ver las formas de penalizar o criminalizar la comisión de delitos. Pero no solamente escenario. Usted, cuando habla del derecho penal general, tiene escuelas penales, como le había comentado en la parte inicial introductoria del presente curso, tiene un estadio clásico del derecho penal, pero también esa parte positiva del mismo derecho penal y su parte ecléctica, ¿no? En sus diferentes manifestaciones de escuelas penales. Es así que el derecho penal general tiene mucho con ese ámbito también de la historia del derecho penal en sí, una parte precartesiana, una parte colonial en algún momento, podríamos decirlo, y cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Pero usted tiene en el derecho penal general las teorías de las leyes penales, con sus respectivas fuentes,
con sus respectivas interpretaciones normativas, jurídicas, taxativas, ¿no? Porque el derecho no puede ser laxo en este sentido, y también la aplicación propia y específica del derecho penal de manera taxativa, ¿no? Y eso nos lleva a tener muy en cuenta que no podemos obviar en el derecho penal general de hablar de la teoría del delito. Un delito que puede tener demasiadas clasificaciones, eso lo podemos consultar en su momento cuando analicemos el caso de la materia, y que nos conduce de manera muy clara el poder tener muy en cuenta todas estas situaciones que son propias del mundo justamente de la abogacía al momento de analizar esta especialidad y esta situación específica de lo que es el derecho penal en su respectiva parte general. Entonces, no solamente estamos en este escenario, estamos en este tipo de particularidades que nos invita a tener en cuenta los elementos del delito, el delito, que es una conducta típica, pero también antijurídica, culpable y sobre todo en su momento respectivamente de carácter punible. Por lo tanto, la parte general del derecho penal nos habla mucho de esos elementos positivos, desde la conducta de la persona que comete el delito a través de su respectiva acción u omisión de la misma, el hacer algo o dejar de hacer algo, pero al mismo tiempo el ámbito de la tipicidad, acompañada de la antijuricidad, pero también con la imputabilidad de la persona que comete un delito y la respectiva culpabilidad. Todo lo que he mencionado en este momento se conocen como los elementos positivos del derecho penal general propiamente dichos. Están debidamente ordenados, clasificados, y en su momento se pueden tener muy en cuenta pues, el ámbito de acción, el ámbito de cobertura, el ámbito de realización del mismo en el escenario jurídico legal que le asiste al derecho penal en su ámbito general propiamente dicho. Pero no solamente es ese escenario, también tenemos otro aspecto que tiene que ver mucho con el ámbito de estos elementos negativos del derecho penal. La ausencia de conductas, la tipicidad, la ausencia de antijuricidad, la respectiva inimputabilidad, pero también en su momento la inculpabilidad. Entonces hay que ser racionales, conscientes bajo este tipo de contexto, porque nos lleva y nos motiva a este tipo de conductas, que es el comportamiento humano, pero que en su momento también es voluntario, positivo o negativo, encaminado que a un propósito, a que el ciudadano que convive en una sociedad con otros congéneres, con otros ciudadanos, se comporte respetando las normas de la ley y del derecho. Pero no solamente eso, existe también una ausencia de conducta, porque muchas veces en el derecho penal, parte general, se habla que muchas veces puede existir ausencias de conductas en donde no exista propiamente lo que se llama una manifestación de la voluntad, que puede ser en su momento un mero instrumento del delito. Y eso nos lleva a tener muy en cuenta que esos meros instrumentos del delito nos pueden conducir a un sueño de lo que podría decir qué persona no comete un delito, bajo qué circunstancias, bajo qué alcance, bajo qué pormenores, ¿no? Está justamente en situaciones de sueño, está en situaciones de hipnotismo, de hipnosis, puede tener situaciones inclusive de sonambulismo, para poder justamente decir que no le alcanza justamente la responsabilidad en la comisión de un delito. Pero ahí tiene usted, cuando habla del derecho penal parte general, inclusive aspectos muy vinculados como son, por ejemplo, la tipicidad, que es una adecuación de la acción al modelo escrito por el legislador, ¿no? Es el tipo del delito, ¿no? Debidamente determinado, precisado por la ley, por el derecho y que se asiste justamente al ámbito de la obligación jurídica legal. Y eso nos lleva muchas veces a tener en cuenta que dentro del derecho penal hablamos mucho en la parte general del tipo penal. El tipo penal es una descripción de la acción que hace el legislador tutelando una norma de cultura, pero previendo en su momento una sanción. Sí, se le dice a la persona que si comete una falta, un delito, será penalizado con determinada sanción jurídica normativa, contenidas en el Código Penal, taxativamente regulado, taxativamente precisado, taxativamente señalizado. Y eso tenemos que verlo, mis estimados participantes de este curso especializado en Derecho Penal de ANCAT, cuando nos referimos a los objetivos, que son los elementos normales de naturaleza descriptiva y unas referencias
a personas, a cosas, pero también a modos de obrar. Y no solamente tenemos pues la parte objetiva, sino que esto nos conduce en su momento a situaciones que tienen que ver con la parte justamente de subjetiva del derecho. Y eso nos conduce pues a un escenario del ámbito subjetivo en la parte general del derecho penal, a una serie de referencias a un determinado propósito, a fin de la acción, o a un ánimo específico con que debe justamente cometerse justamente el delito, ¿no? Esa acción animosa que se tiene por algunas personas por no cumplir la norma, por no cumplir la ley, por no cumplir el derecho y por lo tanto eh, buscar justamente la forma de cometer justamente ilícitos de carácter normativo y de carácter legal. Pero no solamente esto, también está el ámbito normativo, que nos hace referencia pues a un juicio de valor, remitiendo a otras disposiciones del ordenamiento jurídico, como puede ser la ajenidad en el robo, u obligar pues al juez, en este caso penal, a hacer un juicio de valor, es decir, una honestidad pues propia en el ámbito de la aplicación de la ley, de la norma, del derecho. Y eso es muy importante tenerlo presente en todo momento y en toda circunstancia para poder justamente tener un ámbito rector de la aplicación del derecho. Esto nos lleva, mis estimados participantes, no solamente en este contexto, nos lleva a tener muy en cuenta que cuando hablamos del derecho penal, parte general, debemos hacer mención a lo que se conoce como atipicidad, que es la ausencia de algunos elementos del tipo en el ámbito de la comisión de un delito, que tiene que ver con un elemento normativo que hemos estado mencionando en su momento, pero que también tiene que ver pues con los elementos objetivos y los elementos subjetivos de la norma, la ley, el derecho, y eso tiene incidencia inmediata específicamente con la antijuricidad, que es en su momento, dentro del derecho penal general, lo contrario a la ley, a la norma, al derecho. Y esa antijuricidad es esa violación del valor o bien protegido en su momento por el tipo penal propiamente dicho. Esa circunstancia, por lo tanto, se hace viable a la norma, a la ley, al derecho. Y eso nos conlleva a tener en cuenta que más allá de tener la antijuricidad, estamos presentes, pues, muchas veces a la ausencia de la antijuricidad, con una serie de causas de justificación. Porque muchas veces se dice que ese delito cometido se ampara en una norma justificante. Y la causa de justificación puede ser varias, ¿no? Conforme justamente lo manifiesta la ley, lo manifiesta justamente el derecho, y eso tiene justamente varias naturalezas. Estamos hablando muchas veces de ese delito cometido que se ampara pues en una norma de excusa. Y esa justificación tiene una naturaleza objetiva de ser circunstancias ajenas al sujeto que llegue en su momento a cometer el delito. Bajo esa naturaleza propia, la parte general del derecho penal habla mucho de las causas de justificación para cometer un delito. La legítima defensa, el ejercicio de un derecho, posiblemente el estado de necesidad o inclusive el cumplimiento de un deber, ¿no? Son excusas para poder justamente decir que uno ha cometido a una falta, contra las normas y la legislación de un país. Pero también está el ámbito de la imputabilidad, que es la capacidad de querer y de entender en el campo del derecho penal. Y eso es muy importante tenerlo presente en todo momento y en toda circunstancia, porque eso nos va a permitir, dentro justamente del ámbito, entender por qué se infracciona, ¿no? Por qué no se cumplen las normas penales en nuestro país o en cualquier país que tenga un código penal debidamente organizado. Pero también está el ámbito de la inimputabilidad, que tiene que ver muchas veces con la minoría de edad y el estado de interdicción, para decir que una persona por su cronología, por la edad cronológica que ostenta, no ser tan responsable en su integridad, en su totalidad, por los delitos que haya podido cometer. Eso nos lleva a tener mucho en cuenta que cuando hablamos del derecho penal general, al ámbito también del escenario, de lo que podríamos entender como inculpabilidad. Implica una obediencia jerárquica, una violencia moral, un estado de necesidad, no exigibilidad de otra conducta o inclusive el escenario del caso fortuito. Por consiguiente, al hablar de culpabilidad, tenemos muy en cuenta que es ese nexo intelectual, pero también emocional, ¿no? Que liga al sujeto con el resultado de su acto. Por lo tanto, cuando usted tiene una parte volutiva adicionada o sumada a la parte cognitiva, está hablando usted
de la posible existencia de una culpabilidad por un delito hecho. Por otro lado, dentro del derecho penal, parte general, usted tiene pues el estudio del delito con sus respectivas clasificaciones, como le había estado comentando a ustedes. Estamos hablando de que muchas veces se habla de los verbos rectores, los agravantes, las atenuantes, que proceden en orden de su comparecencia, pero también de su aprehensión. Asimismo, hechos que pueden determinar siendo consumados, no logrados en vía de tentativa y con una serie de elementos que contienen el tipo penal. ¿Cuáles son esos elementos? La parte objetiva, normativa y subjetiva, como ya lo había comentado con anterioridad. Pero por otro lado, también está el ámbito del bien jurídico tutelado, el objeto jurídico, los objetos materiales, está también el ámbito del escenario del tiempo, el modo, el lugar y las circunstancias directas o indirectas del caso. No podemos negar, por lo tanto, que dentro de la parte general del derecho penal hay un bien jurídico tutelado, un objeto material que tiene que ver con esa persona o cosa sobre la que recae materialmente el resultado. Pero también está el objeto jurídico. Es una norma o derecho violado o el interés jurídicamente en su momento protegido. Bajo ese contexto, tenemos también, de manera muy clara, la clasificación de los delitos, ¿no? Que en su momento son ya plasmados en la parte del derecho penal especial. Pero basta mencionarlos a modo de introducción. La clasificación de los delitos, desde la óptica, como se ve también del derecho penal general, está en la gravedad, pero también en la conducta, su resultado, el daño que puedan causar, la duración, el tiempo, el elemento interno, su respectiva estructura, los actos, los sujetos, la respectiva persecución, el ánimo de ese delito y el ámbito material del mismo. No solamente eso, tiene usted el ámbito de la gravedad. Por lo tanto, los delitos, como le decía, pueden ser clasificados desde graves o no graves, faltas, o ya la conducta propiamente dicha, ¿no? Que es la acción, el ánimo de cometer ese delito, esa acción propiamente, esa voluntad, pero también la omisión, ¿no? Esa idea de que no querer justamente cometer el delito propiamente dicho. Por consiguiente, esto también lleva a un resultado que puede ser inclusive conocido como el daño, ¿no? El daño en sí, la afectación lograda, ¿no? Causada, ¿no? Ese ánimo de afectación. Y si ese ánimo de afectación pues termina mellando justamente las estructuras propias del derecho penal, propiamente dicho, y que pueden afectar el contenido en el cual está plasmado o el ámbito en que se va plasmando su desarrollo jurídico legal. Y eso nos lleva a pensar pues, que hay un resultado del derecho penal de ámbito formal y material, pero también hay un daño que es la lesión que se concreta en sí misma, pero también un potencial peligro. No solamente eso, usted tiene una duración y tendría que ver si el hecho ha sido instantáneo, repentino, rápido, fugaz, o es de carácter permanente, o es reiterado, continuado. Y no solamente eso, usted tiene que fijarse que por los elementos internos de la comisión de un hecho penal, de un ilícito, este puede tener un ámbito de dolo o de culpa. Con de dolo es porque se ha ido esa intención, esa voluntad manifiesta de cometer ese delito. Pero por la estructura del derecho penal general, usted también tiene que los delitos pueden ser de naturaleza simple, pero también de carácter complejo, ¿no? Difícil, complicado. Y eso nos lleva a tener muy en cuenta los delitos pueden ser únicos, unisubsistentes, pueden ser plurisubsistentes, igual. Los delitos se pueden conjugar, se pueden acumular, se pueden acopiar, se pueden sumar un delito a otro y dar lugar a un número de actos continuos y permanentes que generan infracciones penales. Por lo tanto, si usted tiene desde la óptica del derecho penal general, a los sujetos del delito habla del sujeto activo, pero también del sujeto pasivo, ¿no? En ese escenario, usted puede calzar al número de sujetos. Un sujeto que puede cometer un delito a nivel unisubjetivo, pero también por el número de sujetos que cometen el delito plurisubjetivos. Y no solamente es ese escenario, está también el ámbito de la persecución del delito, que puede ser a través precisamente de una querella o de oficio, la misma autoridad, en este caso el Ministerio Público,
puede justamente iniciar las investigaciones y en su momento poner en conocimiento de las mismas al respectivo juez penal. Pero también habría que ver, pues, por la materia, ¿no? Si esto debe ser, pues, delito de carácter común, nacional, de carácter oficial, o tiene que ver al fuero justamente privativo, policial, militar. Y no solamente eso, estas clasificaciones legales nos pueden conducir a este tipo de escenarios, como son, teniendo en cuenta el Código Penal, lo que puede estar regulado en sus respectivos libros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, taxativamente, y eso nos conlleva a tener en cuenta, pues, como los códigos penales, como pueden ser en México, en Perú, en nuestro país, están pues regulados a través pues, de lesiones, homicidios, feminicidio, auxilio a la inducción al suicidio, aborto, es un ejemplo, ¿no? Nuestro código al final pues comete la necesidad de mencionar los delitos que se realizan pues contra las personas, ¿no? Como pueden ser lesiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, el delito de lesiones es toda alteración que cause daños a la salud producida pues por una causa externa, ¿no? Y eso tiene que ver muchas veces con su naturaleza jurídica y con nexo de causalidad, ¿no? Para Carrara, dicen la naturaleza jurídica del delito de lesiones, por ejemplo, consiste en una materia que produce pues el efecto de disminuir a un individuo el goce de personalidad sin destruírsela, pero si estos efectos no se estuviesen, se entenderá como una tentativa. Por lo tanto, muchas veces se habla de los nexos de causalidad en el que se producen entre la conducta del sujeto activo y el resultado típico y punible del hecho cometido. No solamente eso, usted tiene también en el escenario los elementos constitutivos de las lesiones. Es decir, tienen alteraciones de la salud y cualquier otro daño que dejen huella material en el cuerpo humano y pueden ser intencionales o imprudenciales, pero de consecuencias punibles y que pueden ser producidos por una causa externa en su momento. Y eso nos lleva a tener muy en cuenta en una primera conclusión que podemos llegar con relación al derecho penal parte general, a que todo lo que podemos analizar en esta sesión y en las próximas serán pues un material pues de carácter de aprendizaje significativo, porque de manera dinámica y concreta vamos a ir poniendo en práctica lo que vamos a ir aprendiendo en cada uno de los tópicos que vamos abordando fecha y tras sesión. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra
página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.